Ubiquémonos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Cada capítulo del libro de los Hechos ha sido un episodio maravilloso, poderoso. El Espíritu Santo tocando nuestras vidas desde temprano, llenándonos con su presencia, ministrando a nuestra vida, renovando nuestras fuerzas, aumentando nuestra fe en medio de tantas batallas que cada uno de nosotros está enfrentando. Estoy seguro que si cada uno de ustedes contara en este momento su historia, su dificultad, nos daríamos cuenta de que está siendo un valiente resistiendo las distintas dificultades. Amados hermanos, por aquí el horno está calentando 7 veces más la prueba, pero estamos resistiendo, estamos creyendo. Aquí vamos a seguir leyendo la historia, los testimonios del libro de los Hechos, y vemos que nuestros hermanos fueron probados al máximo, como nuestro hermano Esteban, el primer mártir de la iglesia de Cristo. El primer mártir quedó registrado en el libro de los Hechos, capítulo 6. La Biblia dice que lo estaban enfrentando los judíos malvados, aquellos que no querían entregar su vida a Cristo, rendirse al Señor. Pero terminando el capítulo 6, vimos a Esteban en los últimos versículos, lo vimos con su rostro como un ángel, y allí terminamos. Dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y para esta mañana comenzamos entonces con el capítulo 7. Es el capítulo 7 el que tenemos para esta mañana preciosa. Aprender la palabra del Señor. Bueno, todos ubicados allí y que el Espíritu Santo sea guiándonos en la lectura. Vemos a Esteban haciendo su defensa y contando maravillosamente la historia de Israel. Es necesario que nosotros nos sepamos la historia de la iglesia y la historia de Israel. Aquí vemos un ejemplo de un diácono, posiblemente joven, que tenía conocimiento de la Escritura y que no se dejaba amedrantar por falsos maestros. Él los enfrentó con conocimiento, con humildad y con mucha valentía. El sumo sacerdote le dijo entonces: ¿es esto así? Lo que dicen de ti, Esteban, que eres un blasfemo, que hablas contra Israel, contra Moisés, contra la ley. ¿Es esto así? Y él respondió: varones hermanos y padres, oíd. Noten ustedes que él está siendo respetuoso. Ellos no eran varones hermanos realmente, pero él los está tratando con respeto, como padres a los cuales respetan. No tuvo necesidad de insultarlos. Se puede presentar defensa ante aquellos que nos acusan sin necesidad de decirles malas palabras, groserías o cualquier tipo de maldición, sino que él los trató con respeto y dio respuesta a pesar de que ellos estaban siendo perversos y tenían espíritu de criminales. Y él dijo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, y comienza contando la fundación de Israel. Es necesario que nos sepamos la historia, las historias bíblicas. Él comienza hablando de la fundación de Israel. Dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Recordemos que Abraham era de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, idólatra y hechicera. Entonces Abraham salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años.
Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Aquí comienza Esteban de una manera magistral a demostrar que él ha leído la Escritura y que conoce perfectamente la historia de Israel. Desde el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que salieron de la tierra de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, se cumplieron 400 años, posiblemente 430 años, según las aclaraciones que nos hace el apóstol Pablo. Ahora bien, aquí sigue él entonces narrando, después de que habla de la historia de Abraham y la fundación de Israel, cuando llega a las 12 tribus de Israel. Entonces dice, los patriarcas, pues que eran 12, movidos por envidia, o sea, los 11 hermanos de José, pero especialmente fueron 10 los que le tendieron la trampa. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Lo vendieron como esclavo, le hicieron una trampa a su papá y una trampa a José. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Ahora bien, aquí ha contado brevemente, pero de una manera muy clara, la historia de José y la historia de las 12 tribus, como fueron esclavas en Egipto. Y cuando hubo hambre, antes de esta esclavitud, cuando hubo hambre, Jacob envió a sus hijos para conseguir comida en Egipto y allí quedaron y fueron muy bendecidos por mucho tiempo. Pero después de esto fueron esclavizados. Y aquí pasa entonces Esteban a contar la historia de Moisés. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Esto fue por un espacio más o menos de 250 años. Y dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. O sea, hubo otro faraón. Y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Recuerden que el faraón en el libro de Éxodo se relata que mandó a matar a los niños y Moisés fue preservado, fue salvado en un río, en una canastilla, lanzado por las aguas, y allí fue criado por la hija del faraón. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. La sabiduría de los egipcios incluía idolatría, incluía hechicería, incluía muchos juegos de magia. Así fue criado Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Esto de que le vino al corazón, lógicamente, fue que Dios puso en su corazón esto, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, un egipcio que estaba maltratando a un judío. Entonces hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente
se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y aquí pasaron otros 40 años. Entonces ya cuando tenía 80 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este Moisés los sacó de Egipto, habiendo hecho prodigios y señales. Recuerden que Moisés trajo, el poder de Dios trajo a través de Moisés todos los prodigios y señales que fueron las plagas que cayeron en tierra de Egipto. Y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años estuvo Dios con el pueblo de Israel. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Aquí Moisés se estaba refiriendo a Jesucristo, y aquí Esteban le está recordando a los fariseos y al pueblo judío que Moisés había advertido que Jesucristo vendría, porque había profetizado: profeta levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, es decir, a un libertador que es Cristo, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Eso era profecía. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces aquí Esteban está resumiendo la vida de Moisés, fundación de Israel, luego salieron de Egipto de ser esclavos, y luego narra brevemente la historia de Josué y dice que tomaron la tierra prometida, y luego les habla acerca del rey David de manera breve. Dice: y David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón, que es el hijo de David, el tercer rey de Israel, le edificó casa, es decir, el templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí comienza Esteban una reprensión
contra los judíos que estaban atacando a Esteban y le dice: duros de cerviz, es decir, duros de entendimiento, duros de corazón, duros de conciencia e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, y los acusa, es decir, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son unos rebeldes, así como vuestros padres, también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es decir, vuestros padres mataron a todos los profetas, mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, pero no la guardasteis. Entonces, cuando todos los hombres que estaban con Esteban allí oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban estaba viendo la gloria del Señor porque ya iba a partir con el Señor. Qué privilegio que cuando vayamos a partir con el Señor podamos ver a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué más seguridad quería Esteban? De dos cosas. Uno, que ya se iba a morir. Lo iban a matar por la causa de Cristo. Pero dos, qué seguridad tan poderosa de no tener miedo de la muerte si estoy viendo ya la gloria de Dios y sé que voy a volar hacia Cristo. ¿Cuál es el miedo a las pedradas? ¿Cuál es el miedo a los hachazos en la cabeza? ¿Cuál es el miedo a los tiros de fusilamiento? ¿Cuál es el miedo si ya estoy viendo la gloria de Dios? Ya me voy con Él. Estoy viendo a Cristo mismo sentado a la diestra del Padre. Entonces ellos dieron grandes voces, es decir, gritaron, se taparon los oídos de la furia y arremetieron contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mataron a Esteban, pusieron la ropa a los pies de Saulo, pero Dios le estaba dando a Saulo una presentación de su poder, de lo que es un verdadero mártir de Cristo, y le estaba mostrando a Saulo que pronto le tocaba el turno de ser él un mártir de Cristo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, siendo apedreado, clamó a gran voz, gritó diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, partió a la gloria eterna con el Señor. Amados hermanos, este capítulo nos enseña al primer mártir, nos revela al primer mártir de la iglesia de Cristo, pero podemos hablar aquí tres cosas importantes sobre este capítulo, aunque hay mucho que decir. En primer lugar, lo importante que es que estemos llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de conocimiento para enfrentar todas las mentiras, las calumnias, las herejías, las torceduras, los malvados, sin necesidad de insultarlos, sino con poder de la palabra. Lamentablemente hay muchos creyentes, muchos cristianos, incluso predicadores, que no se saben las historias de la Biblia, la historia de Israel, la historia de la salvación, las doctrinas principales. Qué lamentable que no tengan argumentos para poder derribar toda fortaleza y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y del Señor nuestro Dios. Es necesario que los cristianos se conozcan toda la historia de la creación, desde el principio que creó Dios los cielos y la tierra, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que Dios todo lo hizo bueno, que el hombre cayó en el huerto del Edén, que nos podamos saber cómo el hombre después de que cayó se volvió cada vez más degenerado hasta que Dios envió entonces un diluvio, que comenzó una nueva creación y el Señor reformó la tierra, pero después los hombres se rebelaron en la torre de Babel. Pero después de la torre de Babel, Dios llamó a un hombre, a Abraham, y le dio las promesas, y estas promesas maravillosas quedaron vigentes por siempre, donde el Señor dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A este Abraham le dio las promesas de una nación a través de la cual vendría el Cristo, el Salvador, y esta es la nación de Israel. Nació Isaac,
después Jacob, después los 12 patriarcas. Saber que José, como lo narró Esteban, es una representación de Cristo, que fue muerto José, porque duró mucho tiempo muerto, muerto para sus padres, muerto para sus mentirosos hermanos, muerto para la nación de Israel. Se acabó en cierta forma la esperanza de Israel. Venía hambre, iban a ser destruidos por el hambre, no había esperanza para ellos, pero José resucitó. José fue despreciado por sus hermanos, un tipo de Cristo, así lo narró Esteban, despreciado por sus hermanos, vendido, ofendido, traicionado y muerto, pero José resucitó y trajo esperanza para Israel. ¿Y por qué digo que resucitó? Porque apareció repentinamente y se apareció a sus hermanos, y cuando lo vieron quedaron sorprendidos, y todos los sueños de José se cumplieron porque esos sueños eran profecías. La nación de Israel volvió a tener vida, resucitó su esperanza, y entonces se cumplieron las profecías dadas a Abraham. Vino otro faraón que no conocía a José, después de que Dios había sido tan bueno con Egipto, con Faraón y con la tierra. Entonces vino otro faraón y los esclavizó. Allí comienza entonces la historia de Moisés. Qué bueno que nos sepamos todo lo que pasó durante las plagas y cómo fueron liberados de una manera maravillosa y salieron de Egipto y entonces pudieron después tomar la tierra prometida que el Señor les había prometido. Vino el tiempo entonces de la conquista, luego el tiempo de los jueces y luego el tiempo de los reyes. El primer rey de Israel fue Saúl, hasta el último rey cuando vino Nabucodonosor de Babilonia y los invadió. Que podamos descubrir y leer todas las historias de los imperios, desde el imperio egipcio, luego el imperio asirio, luego el imperio babilonio, luego el imperio de los persas, luego el imperio de los griegos y luego el imperio romano cuando vino Cristo Jesús. Cuando llegó el Señor Jesús comienza una nueva dispensación, la dispensación de la iglesia. Moisés era tipo de Cristo, José era tipo de Cristo, el templo era tipo de Cristo, el tabernáculo era tipo de Cristo y todo en el Antiguo Testamento era tipo de Cristo. Todas las profecías y los profetas eran tipo de Cristo, los corderos y sacrificios eran tipo de Cristo, todo era sombra de lo que había de venir. Cuando llegó Cristo, llegó la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya Él es Cristo mismo, Él es la verdad, el Evangelio hecho carne, la palabra hecha carne, vino y se presentó. En el Antiguo Testamento la palabra fue dada a través de señales de truenos y de ángeles y de profetas. Pero en el Nuevo Testamento nos ha predicado Cristo mismo, Él en persona vino. Él es la imagen visible del Dios invisible y comienza la era de la iglesia, la dispensación de la gracia, una nueva dispensación. El Antiguo Testamento y todos aquellos rituales pasaron, comienza una nueva dispensación. Somos salvos por la gracia del Señor y saber entonces la historia de la iglesia, que muchos creyentes se corrompieron y a partir del año 300 comenzó un tiempo de oscurantismo, que fueron muchos años, más o menos 1000 años de oscurantismo, hasta que vinieron los reformadores e hicieron revivir a la iglesia del Señor Jesucristo. Cómo entonces la Biblia fue transformada o traducida a los lenguajes de los pueblos y tenemos la Biblia hoy en día en nuestras casas. Todo lo acontecido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, leer la historia, los mártires del Señor del Nuevo Testamento, desde el tiempo de Esteban hasta el tiempo de la Reforma y las persecuciones que hay en distintas naciones a causa de que seguimos predicando el mismo evangelio que predicó Esteban. Mucha gente no sabe estas historias, no saben que tienen una Biblia en las manos que es causa de muertes, que son mártires los que tradujeron la Biblia para que nosotros tengamos una Biblia en nuestras manos. Esteban es un ejemplo de valentía, de conocimiento, de llenura del Espíritu Santo. Allí no dice que Esteban convulsionaba, ni se sacudía en el piso, ni daba botes y decía que estaba borracho, lleno de la presencia del Espíritu y haciendo tonterías en los cultos. No, estaba lleno del poder, de sabiduría, de conocimiento, capacidad de enfrentar a los malvados. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Eso tenía Esteban y capacidad para morir. Ser un testigo de Cristo es tener la capacidad de ser un mártir, es decir, un mártir, morir, vivir y morir por Cristo Jesús. Solo vivir y morir para Él, sin miedo a que nos apedreen, nos encarcelen, nos arrastren,
responder a los falsos maestros, responder a los acusadores, a los gobernantes, a todos los que acusan el cristianismo y la Biblia, tener nosotros la capacidad de defender. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas no se derriban como algunos hermanos comienzan a gritar, yo ato y echo fuera y cancelo y anulo y tantas cosas más. No, es con conocimiento, con exposición del evangelio que se derriban los argumentos y fortalezas del diablo. No es diciendo derribo, anulo, cancelo, amarro a la pata de mi cama, a la pata del infierno, mando al túnel del tiempo al diablo, a los demonios. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ninguna operación espiritual en los aires. Hay que dejar de estar hablando con el diablo y hablar más con Dios. Y hay que leer más la palabra del Señor y derribar las fortalezas del diablo con argumentos verdaderos, con palabra poderosa. Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra de Dios. Aprendámosla de memoria. Les repito, desde la creación hasta nuestros días. Les he hecho solamente un breve resumen de lo que es la historia bíblica. Debemos aprender nosotros cómo vino la Biblia a nosotros, cómo vino la salvación a nosotros, cómo llegó a nosotros la palabra de Dios. De manera que cuando alguien nos pregunte o nos quiera acusar o quiera decir que el evangelio es falso, nosotros respondamos como Esteban: varones hermanos, oíd, y les demos una declaración de toda la palabra escrita, de todas las profecías y de cómo Cristo vino a nosotros. Moisés también era tipo de Cristo y les dijo Esteban a estos judíos: Moisés fue despreciado también por sus hermanos e incluso se volvieron idólatras, convencieron a Aarón de hacer un becerro, pero todos lo despreciaron, y este Moisés a quien despreciaron, el Señor lo honró, enviando por su mano plagas poderosas y sacando con poder a Israel de una nación que era la más poderosa en su tiempo, la más poderosa del tiempo, donde Faraón era el Dios de toda la tierra. Se creía el Dios poderoso, era infalible, invencible según lo que ellos pensaban. Pero por medio de un humilde hebreo llamado Moisés, Dios ejecutó con poder todas sus señales y sacó a Israel de allí. Y este Moisés dijo: vendrá un profeta como yo. Se refería a Cristo. A este oíd. Y levantó a Cristo Jesús, y era el cumplimiento de las profecías. Cristo es el cierre y el cumplimiento de todo lo profetizado en el Antiguo Testamento. Debemos conocer como Esteban la palabra de Dios, como Pedro se defendía con argumentos poderosos y bíblicos. Los creyentes deben tener este poderoso conocimiento y responder a los humanos, a los amigos, a su familia, a todos. Que no piensen que nosotros somos cuatro tonticos ahí diciendo aleluya y convulsionando en los cultos y vomitando. No, mis amados hermanos, pongamos en alto el evangelio de Cristo. Levantemos las voces en las calles, en las esquinas, en las plazas y en los templos, con potencia, con poder, con conocimiento, con profundidad. Los que están llamados a predicar den ejemplo a los demás, y los demás auxilien a los que están llamados a predicar, dando respuestas contundentes a un mundo que necesita respuesta contundente. Mis amados hermanos, como ustedes pueden ver, el tiempo ha corrido demasiado rápido, pero aquí vemos cómo Esteban, antes de morir, vio la gloria de Dios. Amados, nosotros ya estamos viendo la gloria de Dios, créanlo, estamos viendo la gloria de Dios. No tengan temor de los que amenazan, no temáis a los que matan el cuerpo, pero vuestra alma nada puede hacer. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y lanzar el alma en el infierno. Ese es el Señor, el único que tiene autoridad sobre nuestra alma. A Él amemos y a Él temamos. Esta es la lectura del capítulo 7 del libro de los Hechos. Como siempre, doy un par de minutos